Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de entrevistas CNN acá por las pantallas de CNN Chile. En esta oportunidad les voy a contar que el diagnóstico y el estudio del autismo en nuestro país ha avanzado de manera bastante significativa en los últimos años, pero centrado más que nada en el diagnóstico de población más joven, niños, adolescentes. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en torno a la población adulta y en particular en el caso de las mujeres? Es parte del tema que vamos a abordar en la siguiente conversación con nuestra entrevistada. Ella es Angelina Palacios, investigadora del Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, a quien tenemos ya conectada con nosotros para poder comenzar con esta conversación. Angelina, muchas gracias por acompañarnos. Hola Francisca, gracias por la invitación. Gracias a ti por contarnos sobre esta temática. Sabemos que a lo largo del tiempo se ha hablado también sobre las dificultades de los diagnósticos, principalmente enfocados en población más adulta y también específicamente en las mujeres, por distintos puntos que ya tú nos vas a pasar a detallar a continuación. Primero, ¿por qué tu juicio quizás no se le ha puesto tanto foco al diagnóstico de personas más mayores, ¿no? Porque sabemos que han habido nuevos diagnósticos en población infantil, se han incluso perfeccionado técnicas para que precisamente los diagnósticos sean un poco más rápidos o más eficientes, pero ¿qué ocurre con el resto de la población mayor? Sí, bueno, el autismo es una condición del neurodesarrollo que afecta principalmente las interacciones sociales y se presentan conductas repetitivas y estereotipadas. Históricamente el autismo se ha estudiado siempre mucho más, tú puedes ver, hay muchas publicaciones, papers en población infantil y también en adolescencia. Sin embargo, esta es una condición que acompaña a la persona durante toda su vida, ¿ya? El autismo fue diagnosticado con otros nombres porque ha pasado por varios tipos, varias categorías, por allá por los años 50. Entonces la población está envejeciendo y hoy en día nos encontramos con estudios clínicos que muestran que efectivamente las personas adultas y las personas mayores eh, presentan, a diferencia de las personas neurotípicas de su misma edad, mayores índices de ansiedad, de estrés y de otras comorbilidades. Uh-huh. En ese sentido, ¿cómo ven ustedes también la postura que tiene, por ejemplo, ya sea nuestras instituciones de salud, también desde la propia ciencia, los avances que se han hecho en torno quizás a poner el foco en las personas mayores, entendiendo también que Chile está envejeciendo muy rápidamente? Hay estadísticas que ya nos indican que de aquí al año 2050 un tercio de la población, si es que no un poco más, ya va a ser parte de la población mayor. Entonces, ¿cómo ven ustedes también que se está abordando esta temática? Bueno, nosotros desde el Instituto Milenio, Centro Interdisciplinario de Neurociencia, estudiamos esta condición desde la ciencia básica, específicamente utilizando organismos modelos. Yo trabajo con una mosca que se llama Drosophila melanogaster, que es un modelo biológico ampliamente utilizado en la investigación biomédica. Y nosotros desde la ciencia básica estamos realizando aportes, aumentando el conocimiento justamente de qué pasa con el modelamiento de ciertos genes, por ejemplo, que están implicados en autismo, poder observarlo como curso de vida a lo largo de todo esto de la vida de este animalito, ¿ya? Y de este modo nosotros aportar también a ese conocimiento desde la ciencia básica. Por supuesto que en combinación, y necesitamos muchos más estudios de ciencia básica y también muchos más estudios clínicos que aporten justamente como los que te mencioné en la primera parte, a este estudio o este nuevo cambio en las políticas públicas quizás que se necesita estudiar esta condición como un curso de vida. Y Ujú. eso implica claramente poder generar mayores apoyos a lo largo de todo el curso de vida de las personas con trastorno de espectro autista. Ujú. No solamente lo que hay hoy en día, que entiendo que son programas hasta los 27, 28 años de edad. Claro, claro, y ahí se limita significativamente también el nivel de apoyo que puedan recibir las personas ya con el diagnóstico recibido y otro tipo de puntos que sin duda también son relevantes para poder tener una vida más plena. Me gustaría, Angelina, que nos contaras un poco más sobre esta investigación básica con modelos biológicos y cómo también se combina en el fondo con
lo que se puede generar en cuanto a política pública, por ejemplo, ya pensándolo quizás un poco más a gran escala, o derechamente con nuevas formas de acercarnos a diagnósticos para personas mayores. Claro, nosotros en el laboratorio utilizamos distintos organismos modelo. Con el que yo trabajo se llama Drosophila melanogaster y es una mosca que es la mosca del vinagre, también se le conoce, que tiene la particularidad que genéticamente es muy parecida al humano. Cerca del 70% de los genes que provocan condiciones o enfermedades en humanos, tú puedes encontrar ese gen en la mosca y por tanto lo que nosotros hacemos en el laboratorio es hacer estudios funcionales, es decir, estudiar la funcionalidad de ciertos genes que están implicados, por ejemplo, en el autismo. El autismo, la etiología se desconoce, sin embargo, sabemos factores de riesgo y uno de los mayores factores implicados es la genética. Conocemos que la causa del autismo no es única, son muchos genes que están implicados en el autismo, pero tienen un denominador común que todos estos genes tienen una función importante en lo que es el desarrollo y en la función del sistema nervioso. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es mirar moscas con mutaciones en estos genes, ya que se han encontrado en personas con autismo, y hacer estudios funcionales, estudios moleculares, probar, por ejemplo, distintas condiciones celulares. Estamos estudiando y poniendo mucha atención a lo que es la neuroinflamación, por ejemplo, y de ese modo nosotros podemos encontrar, por ejemplo, mediadores moleculares que están implicados en estos mecanismos y idealmente ciertos blancos terapéuticos que puedan aportar a mejorar la condición de vida de esta condición. Claro. Angelina, y también teniendo en consideración que es bastante interesante el enfoque que ustedes también hacen, el trabajo que se realiza también bastante minucioso para poder llegar a estas conclusiones. ¿Qué se sabe hoy, al menos desde el trabajo que ustedes encabezan en el instituto, sobre las bases más biológicas quizás de esta condición? Bueno, un poco lo que te contaba, sabemos que hay factores que son importantes, uno es la genética, el ambiente, hay otros factores de riesgo como por ejemplo la edad del padre, y desde el punto de vista de la etiología, lo que nos reportan los últimos estudios realizados en grandes cohortes con personas con autismo y neurotípicas, es que efectivamente hay cientos de genes que están involucrados en principalmente lo que es la transmisión sináptica, lo que es el remodelamiento del citoesqueleto de las neuronas, la conexión entre neuronas, la regulación de la expresión de ciertos genes que son importantes en el neurodesarrollo, estarían implicados en el origen de esta condición. Ujú. Pero también hay una parte importante que también hay un componente que no lo conocemos y puede que si bien tiene un alto porcentaje de heredabilidad, también pueden surgir mutaciones espontáneas. ¿Ya? Puede que un niño o una niña tenga una mutación, tenga autismo, tenga una mutación y previamente sus padres, por ejemplo, su historial familiar no la tenía, entonces es una mutación nueva que surge y eso es un poco lo que también se está estudiando. Ujú. ¿Qué ocurre también con el concepto de la neuroinflamación? Que tengo entendido que también es algo que ustedes están estudiando, al menos dentro de los proyectos que manejan dentro de sus labores también un poco enfocadas a aportar en cuanto a mejorar las condiciones también para quienes tengan esta condición, valga la redundancia. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, eso es bien interesante porque también a partir de estudios clínicos se han obtenido datos importantes de poblaciones en las cuales se ven alterados, por ejemplo, mediadores como las citoquinas y otros parámetros que muestran efectivamente que muchas personas con la condición exhiben neuroinflamación. Entonces, eso es algo que nos llamó la atención, es parte de, el objetivo de nuestro Instituto Milenio, estudiar las bases moleculares e idealmente en una segunda etapa, blancos terapéuticos que nos permitan controlar la neuroinflamación. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es con estos modelos que tenemos de distintas condiciones genéticas, modelos de autismo, estamos estudiando las distintas vías moleculares que están implicadas en la inflamación, por ejemplo. Ujú. Entonces, queremos identificar
estos componentes, idealmente, como te he mencionado en reiteradas oportunidades, un blanco terapéutico que nos permita un poco eh, disminuir quizás los fenotipos que nosotros estamos observando en nuestros modelos. Y de Ajá. ese modo poder entender un poquito más por qué el fenotipo clínico que se exhibe en muchas de estas personas es inflamación. Ujú, Son niveles alterados, por ejemplo, de citoquina. ujú. Angelina, tenemos muy poquito tiempo, ya se nos acaba el tiempo para esta conversación, pero me gustaría cerrar preguntándote sobre qué es lo que ven ustedes en relación a cómo se está llevando a cabo el diagnóstico actualmente, quizás en cuanto a ciertos errores enfocados principalmente en lo que estábamos hablando ahora, autismo en mujeres adultas. Yo recuerdo que hace muchos años, cerca de 10 años, yo estaba en la universidad y con un grupo de compañeros hicimos un trabajo sobre esto y ya era complejo en esa época. El tema del diagnóstico en mujeres adultas. Imagínate, han pasado 10 años y seguimos en el fondo entrampados un poco en la misma lógica, a pesar de que obviamente han habido avances, de que la ciencia va avanzando con el tiempo y que sin duda también se ha logrado quizás dar ciertos pasos, pero para algunos siguen siendo insuficientes. ¿Cómo ves tú la forma integral quizás en la que también se ha abordado esta condición específicamente en este punto? Sí, estoy muy de acuerdo con tu reflexión. Lo veo con un poquito más de optimismo porque se han barajado muchas hipótesis al respecto y hoy conocemos, yo creo, mucho más del autismo en mujeres de lo que conocíamos hace 10 años atrás. Y una de las hipótesis es que ha habido un sesgo en el diagnóstico, Mm, justamente. Em, en los primeros años de vida, sobre todo, se nota mucho más esa diferencia. No presentamos, al parecer, las mismas conductas niños y niñas, ya ujú, hombres, mujeres. Entonces ahí vino lo que se conoce también como la hipótesis del camuflaje. ujú, ¿Sí? Las mujeres camuflamos mucho más. Pero fíjate que el año pasado salió un paper donde muestran que en la adolescencia esas diferencias se acortan mucho. Y lo que vemos hoy en día, que 3 niños o 4 niños por una niña tienen autismo, en la adolescencia no es tan así y esa brecha se hace mucho más estrecha. ujú. Entonces, y también se ve mucho en el diagnóstico cuando las mamás, mujeres, llevan a sus hijos a realizar algún diagnóstico, ellas también son diagnosticadas con Claro. autismo. Entonces, también esa es otra gran arista que tenemos de este espectro, que como es espectro también es entender muchas condiciones que son muy distintas entre Ujú, las personas. ujú, Entonces, pero tengo optimismo porque hay mucha gente que está haciendo muchos estudios clínicos, que está mejorando todo lo que es el diagnóstico, la pesquisa temprana, sobre todo en niñas. Así es que creo que hemos avanzado bastante en esa área. ujú. De todas maneras, y bueno, sin duda también esta conversación da muestra de aquello. Angelina Palacios, investigadora del Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias por esta interesante conversación, por contarnos también el trabajo que ustedes están realizando en esta materia que sin duda es tan importante también para la salud acá en nuestro país. Muchas gracias, Francisca. Un placer. Que estés muy bien. Igualmente. Bueno, con esta interesante conversación y muy clave, sin duda, damos fin a esta edición de Entrevistas CNN. Yo me despido por el momento, pero los dejo invitados, como siempre, que se mantengan en la sintonía de nuestro canal porque ya vienen más informaciones y más conversaciones como esta. Que estén muy bien.